Bendecimos y honramos una vez más por este privilegio hermoso que nos permite, Señor, de poder estar en este lugar para honrar y bendecir tu nombre en lo que hacemos en tus asuntos y en tus negocios. Ahora te pedimos que nos instruyas, nos eduques, que podamos a través de tu palabra ser, Dios mío, beneficiados para cada día continuar conociendo más de ti, pero sobre todo hacer tu santa y tu divina voluntad. Muchas gracias por los hermanos, hermanas que ya han llegado, aquellos que todavía vienen de camino, guárdales y tráeles con seguridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué bueno, que vamos a empezar a través de la Biblia. Vamos a mirar dónde nos quedamos hace 2 lunes atrás. Estábamos en la creación. Nos quedamos en la sutileza de la tentación. En la caída del hombre. La caída del hombre. Okay. Hablamos en la página número 10, en la parte de abajo, que creo que nos quedamos ahí, donde dice, si usted se acuerda que yo le dije que hay una mala interpretación en cuanto a la creación, que hay personas que creen que Adán y Eva no fueron los primeros seres que Dios creó, humanos, que hay una generación o una creación antes de ellos. La Biblia no registra nada de eso. Lo único que es mal interpretado, porque el capítulo 2 de Génesis es como un resumen de lo que es el capítulo 1, pero hay algunas cositas que no menciona, y por causa de ese tipo de interpretación, por eso es que sale la idea de que antes de Adán y Eva Dios creó otras personas. En la parte 10, número 10, la página 10, donde dice, parte de abajo, el penúltimo párrafo, dice, en el capítulo 2 encontramos, note bien, una repetición del relato de la creación. O sea, de lo que dice el primero, ahora hay una repetición en el capítulo 2. Entonces dice, sin embargo, al comparar los dos capítulos, veremos que el capítulo 1 representa un relato general del acontecimiento, mientras que el capítulo 2 presenta el mismo relato con la adición de detalles y dando énfasis a ciertas porciones de la historia. ¿Okay? Así que el capítulo 2 no es algo para decir que es contrario o establece cosas que porque el uno a veces no la menciona no significa que es una nueva, podríamos decir, enseñanza, sino que todo está relacionado con lo mismo. Dice, esta peculiaridad del Espíritu Santo en dar 2 relatos de suceso se llama, ¿se acuerda que hablamos? La ley de la repetición. Y la ley de la repetición, cuando usted busca, hay salmos que se repiten. ¿Sí? Hay salmos que tienen oraciones que aparecen en otros libros de la Biblia que no son los salmos. Porque los salmos se escribieron, ¿alguien sabe por quién se escribieron los salmos? Más de un escritor. Uno se reconoce principalmente como David, pero había también uno que se llamaba Asaf, que trabajaba o ministraba también en la música. Salomón escribió, Moisés escribió, los hijos de Coré escribieron. O sea que cuando miramos los salmos están recopilados en una misma, podríamos decir,
grupo, pero no necesariamente significa que los escribió un escritor. Así que cuando hablamos y enseñamos sobre los salmos, tenemos que tener cuidado, porque yo me he dado cuenta que en la mayoría de los casos utilizamos mucho a David. Y David dijo en tal salmo, y David dijo en tal salmo, y no nos percatamos que a veces no fue David. Fue los hijos de Coré, fue Asaf, fue quizás Salomón, fue quizás Moisés. Alguien escribió, y a veces no es David, pero en gran mayoría David tiene muchos salmos. El próximo párrafo dice, note bien, ¿qué dice el capítulo 2 de Génesis? Naturalmente acerca de la creación que el capítulo 1 omite. La palabra omite significa no lo incluye. ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue creado a la imagen de Dios, y hablamos la semana pasada un poquito de eso, ¿se acuerdan? Cuando dice imagen y semejanza, ¿qué está hablando? ¿Se acuerdan que le diga en cuanto a decisiones, en cuanto a forma de hacer las cosas? Es la semejanza. La imagen es el carácter que Dios siempre ha querido que el hombre tenga, compatible con el de él. Vamos a mencionar algunas cosas que es Dios en su carácter. Justo. ¿No lo vemos a través de la Biblia que Dios siempre nos llama a que seamos justos? Tal y como Él es. Verdadero. No nos dice la Biblia que no debemos ser mentirosos, sino verdaderos en esta palabra. Porque esa imagen, ese carácter, lo tiene Dios. Ser santo, dice Dios, porque yo soy santo. Note, todo esto que la Biblia identifica en la persona, en el carácter de Dios, eso es lo que se llama, Dios dijo al hombre hacerlo a la imagen y semejanza de él. El carácter del Señor ¿se puede obtener? Claro que sí. Claro que sí. Se lo voy a comprobar. No todo el tiempo el hombre es injusto. Fíjese, aunque no conozca a Dios, a veces obra en justicia, hace obras justas. Entonces, si hace obras justas, significa que el hombre puede ser justo. No una vez, no dos veces. El hombre puede ser justo siempre, siempre y cuando nos dediquemos a vivir en justicia. Justicia son las obras del justo. Nosotros como creyentes nos ha llamado el Señor para imitarle. Capítulo 5 de Efesios, verso 1, que dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cuando nos está llamando a ser imitadores, ¿qué es lo que nos está mandando a hacer? A que seamos como Dios. O sea, que lo imitemos significa que hagamos todo, seamos y hagamos las cosas como Dios las hace. ¿Cuántos de nosotros hemos en ocasiones obrado en mentira? Hemos dicho cosas mentirosas, pero no siempre hemos mentido. Hemos dicho verdades. Ahí prueba que el hombre puede ser verdadero, como también puede ser mentiroso. Pero tenemos ahora para escoger. Si la Biblia dice que Dios quiere que seamos imitadores de Él, y Él es verdadero, no mentiroso, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios? Imitarlo y hablar verdad, y ser justo, y ser santo. Tantas cosas hermosas que tiene Dios. Significa que cuando Dios creó al hombre, lo creó con ese propósito, que fuera a su imagen y semejanza. Su carácter, su forma de hacer las cosas, fueran como Dios. ¿Acaso Dios dijo:
que fuera el hombre, creado el hombre a su imagen y semejanza en cuanto a lo físico? No. No es en cuanto a lo físico. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando Cristo vino a esta tierra, no porque Él se convirtió en hombre, significa que el hombre se puede convertir en el aspecto físico. O sea, es, mejor dicho, en el aspecto físico como Dios. Eso no fue lo que Dios quiso decir. Ahora bien, de que un día vamos a tener un cuerpo como el de Dios. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Un cuerpo qué? Cuerpo glorificado, podríamos decir, el cual que vamos a tener. Un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial. Entonces, ese es el cuerpo que nosotros tenemos que, o que vamos a tener. Entonces, cuando habla imagen y semejanza, no significa conforme a lo físico, al cuerpo. Está hablando en decisiones, en conducta y en carácter. Ese siempre fue, es y siempre será el propósito de Dios para el hombre. El hombre lo perdió, pero yo siempre enseño, creo y enseño que el hombre lo perdió temporalmente, la imagen y la semejanza de Dios, hasta que vino el segundo Adán, llamado Cristo, y recopiló, podríamos decir, recogió todo lo que el hombre hizo mal y lo rectificó, para que ahora nosotros volvamos a tener el privilegio de que ahora sí podemos, con toda la ayuda de Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Muy, pero que muy importante. Otra cosa, y escuche bien, cuando Dios hizo al hombre y dijo a su imagen y semejanza, Dios siempre ha tenido el dominio sobre todas las cosas. Dominio sobre todo. Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todo y Él es el que tiene el dominio sobre todo. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo con el hombre? ¿Le dio qué? Dominio. Cuando usted lo busca en el libro de Génesis, Dios le dio dominio al hombre. Le dio para que nombrara a los animales, le dio para que labrara la tierra, le dio para que fuera él el que tuviera el dominio y el control, note bien, de todo lo creado de parte de Dios. El hombre. Entonces, cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, incluimos que Dios lo hizo como Él en cuanto al dominio. Es más, yo voy más allá. Fíjese lo que hace Dios. Él crea al hombre y lo que Dios ha creado se lo deja para que el hombre lo administre. Le dio autoridad sobre todo lo creado de Dios. Fíjese hasta dónde llega la creación en cuanto al hombre, los privilegios, lo que Dios le da al hombre desde el principio. No ha terminado, todavía Dios sigue con la misma intención de que nosotros seamos los que tengamos dominio sobre aquello que Dios ha creado y lo administremos apropiadamente. Le digo al hombre, mira, los animales que hay, ustedes matan y comen de aquellos de los cuales específicamente Dios le dijo que podían hacer. Los ponen en el huerto del Edén y ¿qué le dice? Trabajen, eso es de ustedes. En otras palabras, yo lo creé, pero a ustedes les voy a dar el dominio para que controlen todo eso. Note que ahora Dios crea
lo creado crea al hombre, yo digo en el aspecto de dominio, se mueve Dios un poquito para atrás y le dice al hombre, tú te vas a encargar de lo que yo he creado. Eso se llama mayordomía. Y de eso hay que hablar, porque mayordomía es en muchas áreas, en negocios, en finanzas, en familias, en el pastorado, en todo tipo de cosas que nos involucramos. Tenemos que tener mayordomía. Y mayordomía es la responsabilidad y la habilidad de hacer todo en el orden que se debe llevar a cabo. Somos mayordomos. Tenemos dominio y control sobre todas las cosas que Dios ha creado. No ha terminado Dios con ese deseo. Entonces, dentro de la mayordomía, nosotros tomamos decisiones. ¿Cuándo vamos a hacer una cosa y cuándo vamos a hacer otra? Bueno, ¿y por qué el hombre hizo todo lo, podríamos decir, ha hecho a través de los tiempos? No todo, pero en gran parte ha hecho grandes cosas que han sido contrarias a la voluntad de Dios, porque se sale de la mayordomía. Dios le dijo al hombre, tú vas a tener dominio. En otras palabras, ¿sabe lo que Dios está diciendo? A todo ser humano Dios le dio el sentido de liderato. Aunque usted no lo crea y yo no lo crea, nosotros somos líderes. El que tiene negocio es líder de su negocio. El que tiene familia es líder de su familia. El que tiene ministerio es líder de ese ministerio. Somos líderes. Por eso es que es importante entender nuestra posición aquí en la tierra. Ahora bien, el dominio y el liderato que Dios nos ha dado como seres creados no es para abusar de nadie, no es para tomar ventaja de nadie, no es para decir, pues ahora yo tengo todo el dominio, ahora sé hacer lo que yo quiero. No, cada cual respeta la posición de cada cual en su lugar. Y a lo que cada cual nos ha correspondido ser líderes y tener el dominio en el área donde estamos, hacerlo lo mejor posible para agradar a Dios, para el beneficio nuestro y los nuestros y para el beneficio de nuestros semejantes. Esto tiene que ser bien entendido, porque fíjese, aunque nosotros en este lugar somos mayordomos de este lugar, no significa que porque somos mayordomos aquí, somos mayordomos de todo lo que otra persona es responsable. Yo no puedo ir a su casa. Yo soy mayordomo en mi casa. Yo soy responsable en mi casa. Pero yo no puedo ir a su casa a dominar la forma de vida de su casa. ¿Usted entiende? Yo tengo mi dominio, tengo mi liderato. Pero tengo que respetar, porque yo no soy el único. Cuando Dios le dijo al hombre, a la pareja, vayan, fructifíquese y multiplíquese, mucha gente pensaba, y yo lo malinterpreté, que era uno solo el que se multiplicaba, se fructificaba. No es una evolución. Hoy nos multiplicamos nosotros y fructificamos, mañana vienen nuestros hijos y hacen lo mismo y van evolucionando a través de los años. Amén. Yo gracias al Señor recibí la revelación y Sí, ¿no? si no me hubiera llenado de frutos. Muchos frutos. ¿Entendió esa parte? Es muy importante. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios nos ha creado para tener dominio, para ser líderes, vuelvo y repito, respetando a los demás, considerando a los demás, teniendo amor hacia los demás, pero dentro de nuestra responsabilidad, Dios nos ha delegado para dominar, para tener dominio. Sobre todo sobre aquellas cosas creadas que Dios le delegó al hombre
que tomara decisiones en ellas. Si un animal no puede tener el dominio sobre el ser humano, ni las aves, ni los peces, que ellos se merecen su libertad como creación, claro que sí, pero que el hombre que Dios creó tiene dominio sobre ellos, sí. Los pájaros, la gente los agarra, los encierra, los pone en jaulas, ¿cómo le llaman? Los perros los tienen y los amarran. ¿Ya me entienden? Los animales que pueden utilizar, los matan, los comen. Y todo eso tiene su principio bíblico. ¿Por qué no es apropiado que un animal mate a un hombre? Porque ese no es el orden de Dios. ¿De qué lo hacen? Claro que sí, porque son ¿qué? ¿Animales? No tienen la noción que usted y yo tenemos. Y hasta cierto punto hay que entenderlos. Pero el hombre tiene dominio sobre todas estas cosas. La Biblia es muy clara en cuanto al orden. Por eso es que cuando las cosas se comienzan a hacer fuera del orden bíblico, se distorsiona. Se distorsiona. En todo lo que Dios ha dicho, hay que hacerlo como Dios dice. Cuando se hace contrario, se distorsiona. Eso fue lo que hizo el hombre, Adán y Eva en el principio. Dios dijo de una forma y ¿qué hicieron ellos? Lo hicieron de la otra forma. Distorsionaron, se desordenaron. Dios había dicho, vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza. ¡Qué privilegio! Pero el hombre perdió eso. Entonces, dice, ¿a quién se refiere a la forma, note bien, plural? ¿A quién se refiere plural esta expresión, hagamos al hombre? A varios. Entonces cuando dice, note bien la palabra hagamos, no es singular, la palabra singular significa uno solo. Plural significa más de uno. Cuando él dice hagamos, ¿será que estaba incluyendo los ángeles? ¿Los arcángeles? O sea, cuando Dios dice hagamos, ¿qué está diciendo? ¿Le está hablando a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, los serafines, a todos los seres celestiales? No. No, ¿le está hablando a quién? Le está hablando a la deidad, a la Trinidad. ¿Le está hablando a quién? A los que son compatibles que Él en cuanto a la divinidad. Los ángeles no son divinos, son celestiales pero no divinos. Los únicos que tienen divinidad, deidad, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces cuando dijo hagamos, no se está refiriendo a los ángeles, porque si se refiere a los ángeles, entonces la categoría de carácter, de imagen y semejanza no podía ser como la de los ángeles. ¿Acaso Dios cae? Los ángeles cayeron. Entonces, si Dios está incluyendo, oiga bien, muy importante una revelación, si Dios está incluyendo en hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se está refiriendo a los ángeles, a los querubines, los serafines, los arcángeles, que han sido creados por Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión que Dios también puede caer. ¿Entendieron esa parte? No es que Dios cae, es que si cuando Él dice hagamos al hombre, se está refiriendo, hablando con los ángeles para hacer
al hombre tal como lo angelical, entonces indica que Dios tiene las mismas características que los ángeles, y si el ángel de luz cayó con una tercera parte de lo angelical, entonces hay que creer que Dios puede caer. Entonces, esto de hagamos al hombre es de suma importancia que lo entendamos, que no se está refiriendo a lo angelical, se está refiriendo a lo divino, a lo que tiene la deidad, su grandeza eterna, que solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que no aceptan la Trinidad utilizan este verso equivocadamente. Si Dios no se equivoca como creemos que no, y solamente hay uno que compone lo que conocemos Dios, este verso, esta expresión está equivocada. Porque ¿a quién le estaba hablando? Si no fue a lo angelical, ¿a quién más le estaba hablando? No le pude haber estado hablando a los árboles, a esto, a lo otro, ¿no? A los animales, ¿no? Porque acuérdense que cuando él dice hagamos, se está poniendo él como referencia, que lo que va a crear va a ser como él. Entonces vamos a ver, analizar primero antes de tomar decisión de que estaba hablando con otras cosas, con otras personas. Vamos a ver el carácter del Señor, porque Él está comprometiendo su carácter y lo que Él es. Él está diciendo, yo te voy a hacer tal y como yo. Entonces, si Dios es lo que Él es, hay que tener cuidado cuando decimos con quién estaba hablando Él. Porque note, las dos identidades que Dios creó, las dos cayeron. Lo angelical que Dios lo creó, ¿qué sucedió? Cayó. Significa que no tan solamente Lucifer cayó y logró influenciar una tercera parte de lo angelical, sino que todavía los que quedan pueden ser influenciados y también caer. Entonces, cuando nos vamos al hombre, tenemos que entender si el hombre fue creado a la imagen y semejanza, pero con la oportunidad de tener el libre albedrío, y en vez de utilizarlo para hacer lo que Dios quería que hiciera, lo utilizó para hacer lo contrario, significa que todo ser humano creado tiene las mismas posibilidades. Ahora bien, el único que no tuvo estas posibilidades fue Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, porque Él vino sin pecado. Acuérdese lo que le enseñé con relación al nacimiento, la concepción de Jesús y su nacimiento. Él no vino engendrado por carne, otra palabra, por un ser humano. Las estadísticas enseñan que el varón es el responsable de depositar en la mujer lo necesario para concebir. Note, aunque sean personalmente o aunque sea hecho por medio de, como lo hacen últimamente, por medio de la ciencia, que ya una mujer quiere tener hijos pero no quiere estar con un hombre y allá le ponen una inyección, pero note que todo lo que hacen tiene que provenir de lo que el hombre produce.
el hombre es responsable, el varón estoy hablando, responsable de la concepción de que la mujer dé a luz. Entonces, note bien, por causa del pecado del hombre, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos han pecado, todos, note bien lo que dice, escuche bien, dice 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Note bien, por cuanto todos pecaron, escuche la expresión, por cuanto todos pecaron, en otras palabras, todos los que pecaron quedaron destituidos, pero Cristo no pecó. En él no hay destitución. Él vino sin pecado, porque Cristo no fue engendrado, concebido por obra humana, fue por el Espíritu Santo. ¿Te ve la diferencia? Muy importante. Por eso es que pudo hacer lo que hizo. En todo fue tentado y no. Sin pecado. Porque desde que el ángel le dio la noticia a María, ¿qué le dijo? Que ese iba a ser un ser que santo, consagrado a Dios, dedicado a Dios. El segundo Adán no podía pecar, porque si el segundo Adán, llamado Cristo, pecaba, era similar al primer Adán. Si hubiera pecado Jesús, hubiera caído en la misma categoría de la destitución del hombre de pecado. Entonces, escuche bien, Cristo no podía ser sacrificado por nosotros, porque Él mismo necesitaba un Salvador, un Redentor. Maravilloso, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Escúcheme bien, si Cristo Jesús hubiera nacido, vamos a poner un ejemplo, y esto es un ejemplo, repito, es un ejemplo, sí, porque a veces la gente agarra las partecitas y le quita la primera y luego deja la otra, y aparece uno como diciendo cosas que son contrarias. Yo lo veo mucho en lo que la gente hace por ahí mal. Pero esto es un ejemplo. Un ejemplo. Si Jesús hubiera nacido, perdón, de los dos, de María y de José, hubiera tenido la misma categoría de santo, de redentor, de salvador, ¿podría él llevar a cabo el sacrificio y ser de agrado a Dios? Pero María vino a estar encinta. María tuvo el bebé en su vientre todo el tiempo de estar encinta. Lo dio a luz como cualquier mujer lo da a luz. Lo atendieron desde pequeño, lo ayudaron a crecer, hicieron todo lo posible, como los demás seres humanos. Pero la gran diferencia está en que cuando fue concebido, no fue concebido ni de José ni de otro hombre, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces esa concepción le da la capacidad de ser una persona sin pecado. Le digo también algo profundo que es necesario que lo sepamos. El error de muchos de nosotros cuando hablamos de la carne, pensamos que es esto. Esto se refiere a carne del cuerpo, pero cuando está hablando de una mentalidad carnal, no está hablando de esto. Está hablando de la forma en que el hombre en su concupiscencia, su apetito, pasión
por lo carnal tiene cada ser humano. Esta carne no es. Esta carne se deteriora. Esta carne está aquí para identificarnos en el cuerpo que necesitamos terrenalmente tener. Por eso es que Cristo, cuando Cristo murió, por favor escuche, por causa de la forma en que nosotros, el ser humano, exceptuando a Cristo, hemos sido creados, nosotros cuando nos entierran recibimos corrupción. Por causa de que el pecado produjo que nosotros fuéramos muertos físicamente. Pero por causa de que Cristo no pecó, por eso el que el salmista, y en el libro del, creo que el Nuevo Testamento lo confirma, y sí creo que lo dice el libro de Hebreos, que él fue enterrado, pero en él no hubo corrupción. Su cuerpo no fue corrupto como los demás seres humanos. Note que él resucitó, y cuando fueron a buscar el cuerpo, no estaba. Porque ese cuerpo no tenía corrupción. ¿Está muy profundo? ¿Entendieron bien? Bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Sabe por qué es importante? Una de las formas que es importante es porque ahora para nosotros ver que lo que hizo Adán fue temporalmente, hasta que vino el segundo Adán, llamado Cristo. El primero dañó todo, trajo muerte, maldición, separación de Dios. Pero ahora el segundo Adán reconcilió todo con Dios. Escuche bien, lo que el hombre perdió temporalmente, por bastantes años, pero se cree algunos 4.000 años. Ahora Cristo lo restaura en lo que Él vino a hacer a esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma intención que Dios tenía, tiene y siempre ha tenido, de que el hombre sea a su imagen y semejanza, ahora lo podemos conseguir en la persona de Jesús. Por medio de Jesús se recoge todo lo que el primer hombre desechó y dañó. Ahora Jesús viene y rectifica todo. A lo que el hombre pueda. A la imagen y semejanza vino uno a esta tierra, y por medio de él nosotros podemos ser ahora a imagen y semejanza de Dios. Si no pudiéramos ser como Dios en su imagen y semejanza, capítulo 5, verso 1 de Efesios, donde nos dice ser imitadores de Dios como hijos amados, estaría fuera del contexto. Ser imitadores de, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. El que dice que, Juan dice 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo es eso? ¿Se podrá? Si la Biblia lo dice, se puede. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que entender es que aunque el hombre perdió y nos hizo estar separados de Dios en cuanto al hombre, al ser humano, no podemos quedarnos ahora en Adán, en la mentalidad de Adán. Porque ahora en Cristo nosotros podemos recopilar, tener todo lo que desde el principio Dios quiso tener con el hombre.
Está bien que el diablo hizo lo que hizo, está bien que la serpiente, está bien que Adán, está bien que todo eso sucedió. Pero ahora no nos vamos a quedar ahí. Pues entonces nos vamos a quedar en desobediencia, en la carnalidad, en el pecado, en que el diablo... No. Ya eso surgió. No podemos cambiarlo en cuanto a los sucesos. Pero sí podemos ser diferentes. Porque ahora lo podemos en el Señor. Y si el Señor dice que se puede, se puede. De que nosotros optemos querer ser o hacer, como dice el Señor, es diferente. Pero Él dice que se puede. Vamos a buscar rapidito en la Biblia, ¿la tienen? Sí. Buscar 2 versos que quiero, Efesios 4:24. Y Colosenses 3:10, vamos a ver lo que dice. ¿Alguien lo lee? Efesios 4:24, ¿qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Según qué? La verdad. Pero creados, vestidos, vestidos Del nuevo del hombre. nuevo hombre. Note lo que está hablando, nuevo hombre. La palabra hombre en ocasiones bíblicamente se refiere al varón, pero cuando hablamos de hombre, cuando Dios dice hagamos al hombre, no se está refiriendo al varón nada más, se está refiriendo a todo ser humano. Así que cuando usted lea la palabra hombre, mírela en qué contexto le está aplicando para que la pueda entender. ¿Ok? Porque cuando habla de hombre, en la gran mayoría de lo que dice la Biblia, se está refiriendo a los dos, a la mujer, al varón y a la mujer. O sea, a la creación, a la raza humana. ¿Ok? Muy importante. Entonces, dice, ¿cómo es que dice el verso? Óigalo bien. ¿Qué dice el verso? Y vestido del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Quiere decir que hay un nuevo hombre. Ya el viejo quedó. Ahora hay un nuevo hombre. ¿Que ha sido qué? Creado según Dios. Note bien. Creado según Dios. ¿Qué está diciendo? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más dice? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está hablando ahí? Lo justo, la santidad. El carácter de Dios. ¿Dónde está el carácter de Dios? ¿En el viejo hombre o el nuevo hombre? En el nuevo. En el nuevo. Estuvo en Adán, pero Adán lo perdió. Entonces de Adán para acá quedamos dentro de ¿qué? De lo de Adán. Destituido. Carnalmente. ¿Ok? Entonces ahora ¿qué nos dice? Ahora hay un nuevo hombre. ¿Cómo se consiguió ese nuevo hombre? A través de Cristo. A través de Cristo. Pero espérese, ese nuevo hombre, ahora es que es creado según ¿qué? La justicia, la verdad. ¿Qué está trayendo ahora en el nuevo hombre? La imagen, las características de Dios. Entonces nadie me puede decir que nosotros no podemos ser diferentes conforme a Dios, cuando la Biblia dice que se puede. Pero note algo muy importante, es un principio muy bonito, que de la misma forma que Dios le dijo a Adán y a Eva las ordenanzas que las obedecieran, y ellos no lo hicieron porque le dio ¿qué? La libertad de escoger, el libre albedrío. Ahora ese verso también nos dice lo mismo. ¿A qué nos está mandando? Que nos vestimos de Espérese, note, no estás vestido por obligación, estás vestido por opción. Nosotros opcionamos.
optamos, decidimos. Eso entra en la imagen de Dios. La decisión apropiada, el ordenado y lo correcto, es una de las características de Dios. El hombre ahora nos pide, ¿qué dice Pablo nos pide ahora? Pues mira, hay un nuevo hombre que está creado según la justicia de Dios. Vístete de ese. Y la palabra vestir no es que usted se ponga ahora y diga, voy a comprar un vestido, le voy a poner Jesús o Dios o el carácter y me lo voy a poner arriba y ya con eso cambio. La palabra vestir, cuando usted busca el contexto bíblico, siempre, en gran mayoría, no siempre, pero en gran mayoría está hablando de conducta, de forma de ser de las personas. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Que el vestido de la esposa, de la novia del Señor, de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es el lino fino? Las obras, la conducta, lo que hacemos, justas de los santos. Entonces, cuando dice, vístete del nuevo hombre, ¿sabe lo que está diciendo? Adopta una vida como el hombre que ha sido creado según Dios. Lo que nos está diciendo, haz lo que Dios quiere que haga, para que entonces nosotros hagamos cumplir como dice la Biblia, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hasta tanto nosotros, el ser humano, no se somete, no nos sometemos a querer hacerlo como dice ahí nuestro hermano apóstol, nunca vamos a tener nosotros la imagen de Dios y su semejanza. Porque si yo digo, bueno, yo tengo la imagen de Dios, significa carácter, pero estoy en pecado, ¿será eso la imagen de Dios? Sea Adán. En otras palabras, en otro lugar dice, despojaos del viejo hombre. Dos versos antes de eso. Antes de ese, ¿verdad? ¿Qué dice? Despojados del viejo hombre que está Oye bien. Viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado conforme a qué? Los deseos engañosos. ¿Pero qué dice? Despojados dice. Del viejo. En otras palabras, tenemos que deshacernos de ese hombre. Ese hombre es la imagen de quién? De Adán cuando pecó, no antes de pecar. En la perfección de Dios. Note bien, algo bonito aquí. Adán tuvo las dos naturalezas hermosas. Sí. La naturaleza de santidad, el carácter de Dios, y disfrutó. No me dice cuánto tiempo, yo no lo he visto, si usted lo consigue, me lo deja saber. Pero desde que Dios lo creó hasta que cayó, no sabemos cuánto tiempo duró. Yo no lo sé. Si está ahí, no lo he leído y no lo he comprendido, así que no puedo decirle. Pero sea el tiempo que sea, desde que Dios lo creó, a su imagen y semejanza, hasta que el hombre cayó y pecó, estaba disfrutando del carácter de Dios y de cómo Dios era. Pero luego experimentó, dentro de su decisión de escoger entre el bien y el mal, escogió desobedecer. Ahora se encuentra en que ahora adquirió una naturaleza pecaminosa, que fue la que obstruyó esa naturaleza de Dios en él. Una relación. Entonces, si hay alguien que podemos hablar y preguntarle, a ver, ¿cómo te sentiste cuando viviste en esa santidad y en esa rectitud y esa mentalidad como Dios? ¿Y cómo te sentiste después que caíste? Terrible, me imagino. Y note que la caída no tan solamente lo perjudicó a él, lo perjudicó a todos. Pero gracias al Señor por Jesucristo, porque Pablo dice, si por un pecado, por la desobediencia de un hombre, cayeron todos, por la justicia de uno,
ahora también todos pueden ser reconciliados con Dios. Aleluya. ¿Qué significa? Que ya no tenemos que estar bajo el régimen, podríamos decir, o la forma de Adán. Ahora en Cristo, espérese, podemos también escoger, con el mismo derecho de escoger servir al Señor. Entonces nadie puede venirme a decir, si yo tengo al Señor y la imagen de Dios por medio de Cristo, porque hay otro verso bíblico que el apóstol Pablo dice que, Pedro dice que hemos sido ahora en Cristo para que seamos partícipes de su santidad. Quiere decir que a través de los escritos sagrados en el Nuevo Testamento, por causa de Cristo, ya no hay necesidad de tener una mentalidad adámica. Ahora debe ser y puede ser una mentalidad Naturaleza divina. naturaleza del Señor, que lo adquirimos por el Señor. Interesante. Amén. Hay mucho que hablar. El libro de Génesis no está solamente hablando de principio de creación, tiene mucho. Es más, en el libro de Génesis se puede predicar Está todo. tiempo y la mitad de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Conforme Dios creó al hombre el principio espiritual para que pudiera tener una relación limpia, después del pecado vemos entonces que esa naturaleza de pecado vino sobre cada uno de nosotros y eso se estorbó en esa relación con Dios. Ahora la obtenemos, como está enseñando, por medio de Cristo Jesús, ya que el hombre siempre, del designio del hombre continuará siendo malo hasta que no reciba a Cristo, que reciba el nuevo hombre recibiéndolo a él. Pero aún dentro del Señor, yo tengo una enseñanza que se la voy a traer pronto, las dos libertades en el Señor. Y le voy a dar un la, como dicen por ahí. Analice esto bien. De acuerdo a los escritos sagrados en el Nuevo Testamento, por lo menos ese verso, uno de ellos, que los que hemos leído, nos manda a que nosotros seamos responsables de vestirnos como manda el Señor. Desechar. Si nos manda rechazar, despreciar, despojarnos, si nos manda que lo hagamos, significa que cuando venimos al Señor, note bien, recibimos la libertad del pecado. Número uno, sin esa libertad no creo que vamos a poder lograr la otra libertad, porque esa tiene que ser primero. Y es que cuando venimos al Señor, Él nos liberta del pecado, nos perdona, nos restaura, nos redime, pero ahora hay una segunda libertad. Y es que nosotros tenemos que libertarnos y adoptar formas conforme a Dios para que esa libertad sea libre. ¿Sabía usted que hay personas que han creído en el Señor, pero están cautivos en áreas de su vida? No pueden salir de ahí. Porque todavía no hemos asumido la responsabilidad de que hay cosas que nosotros tenemos que liberarnos de ellas. Eso es muy importante. Es más, es tan importante esta enseñanza que muchos de nosotros vamos a quedar liberados cuando pongamos en práctica lo que dice el Señor en su palabra que debemos hacer. No es que usted no es salvo, ni es salva. Ya Cristo nos perdonó y nos libertó de ese pecado. Ahora nos hizo sus hijos. Pero ahora en los hijos de Dios hay cosas que tenemos que ser libres.
Esas cosas tenemos que trabajarlas nosotros. Si cuando venimos al Señor somos libres totalmente de todo, ¿qué hace la Biblia? Diciéndonos, despojémonos, no imita esto, quita esto, Las obras de la carne. quita esto, ten cuidado, tienes concupiscencia, es atraído el... Porque si somos libertados de todo eso, cuando venimos al Señor, ¿qué hace la Biblia mandándonos a que nos cuidemos? Es como la salvación, y esto es muy importante que la gente lo escuche. La salvación es gratuita. El deseo de Dios no es quitarnos lo que nos ha dado. Pero si nosotros no asumimos la responsabilidad que a nosotros nos corresponde, podemos perder lo que Dios nos da. Creo que Romanos 11:29 dice que el llamamiento y el don de Dios, los dones de Dios, son irrevocables. De parte de Dios, Dios no los quita. Él no nos los quita. Pero nosotros podemos descuidarlo. ¿Por qué si la salvación no se pierde, si uno no tiene cuidado? ¿Por qué dice que hay que cuidarla? Con temor y temblor. Hay que cuidarla. Si yo sé que no se me va a perder, ¿por qué tengo que cuidarla? Si este teléfono a mí nunca se me va a perder, ¿qué yo voy a gastar tiempo en cuidarlo? Si nunca lo voy a perder. Entonces hay que tener cuidado. No puedo comprobarle que ese hombre estuvo una vez en Cristo Jesús y se extravía y ya no está en la verdad de Cristo, ya no tiene a Dios. Santiago dice que el que está en el error de su camino se desvía, alguien le hace volver. Volver significa que estuvo extraviado y lo hicimos volver. Salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. ¿Salvará de muerte un alma? Significa que esa alma estaba muerta cuando estaba extraviada. Entonces hay una gran responsabilidad de parte nuestra. La libertad que Cristo nos dio, esa nadie nos la puede dar. Pero la libertad que nosotros ahora tenemos que adquirir es lo que tenemos que hacer. No para salvación, para ganarnos la salvación, porque la salvación la recibimos en Cristo. Es las cosas que nosotros tienen que ser rectificadas y el cuidado que hay que tener que ahora no vengan cosas a nuestras vidas que nos obstruyan la comunión con Dios y nuestro caminar con Dios. Entonces, ¿cuánta libertad hay? Hay dos. Está la libertad que Cristo da y está la libertad que nosotros tenemos que trabajar para salir de aquellas cosas. Hay unos caracteres en nosotros que tenemos que desechar. Anote, le voy a decir una frase. La altitud en nosotros, altitud, depende de nuestra actitud. ¿Qué significa eso? De acuerdo a cómo nosotros tratamos las cosas y hacemos lo mejor posible, es lo que va a garantizar que nosotros crezcamos. ¿Sabe usted que hay personas que aunque vienen a Cristo siguen teniendo la misma dificultad y no pueden crecer? Porque no han trabajado en las áreas donde ellos y nosotros tenemos que trabajar para quitarlos del medio. Un ejemplo, me salgo de aquí porque no puedo darle la enseñanza completa. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Aquí está bien clave. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿quién dio la resurrección? Cristo. ¿Quién fue el que lo despertó de la muerte? Cristo. Lázaro representa el hombre caído. No lo voy a entrar ahí, pero estuvo 4 días muerto. Y Pedro dice que un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. 4 días, 4000 años. Desde Adán hasta Cristo, 4000 años. El hombre estaba caído, desviado. Cristo vino y lo restauró, lo levantó, lo despertó, le dio vida. Pero escuche bien, después
que lo manda, lo despierta, le da vida, lo manda a salir del sepulcro, ahora le dice a los que estaban allí, desátenlo. Quiere decir que hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer. Cuando el ángel se apareció allá donde estaba Pedro encarcelado, Pedro estaba amarrado con cadenas en el cepo. Bueno, entró ahí, el ángel lo tocó, tan pronto lo tocó, las cadenas se rompieron. Pero note que el ángel le dice, cíñete y ponte las sandalias. Espérese, usted me va a decir que un ángel que puede tocarlo y las cadenas se rompen, no podía en el mismo toque que se vistiera y tuviera las sandalias puestas. Hay una responsabilidad nuestra. Y escúcheme bien en esta noche, los que estamos aquí, los que están viendo, los que van a ver. Yo creo, mi opinión, que la gran mayoría de nuestros problemas de poder servir al Señor como Dios manda no es de parte de Dios, es de parte nuestra. La gran mayoría de las situaciones nuestras es porque nosotros no trabajamos en ellas, esperando que Dios haga un milagro y transforme la actitud que yo tengo, que me crea problemas, mi conducta y mis cosas, cuando en realidad Dios dice, es tu responsabilidad trabajar en ellas para que quites eso del medio y puedas servir a Dios como Dios manda. Es nuestra responsabilidad. Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Escucha bien, yo no puedo hacer lo imposible en mi vida, porque eso le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero espérese, Dios puede hacer lo que a mí me corresponde en mi vida si Él quiere, pero Él nos llama a nosotros a que seamos responsables por lo que a nosotros nos corresponde. Significa, oiga bien, que mientras sea nuestra responsabilidad, Dios no se va a envolver a cambiar nuestra conducta cuando Él sabe, ya nos dice, que es nuestra responsabilidad cambiarla. De Dios hacer todo en nosotros nos malacostumbra. Todo es Dios. Todo es. Bueno, si todo lo hace Dios, ¿por qué entonces le dio dominio al hombre? Si Dios lo hace todo. Es como la expresión, es la voluntad de Dios. Y la gente le llama a todo, es la voluntad de Dios. Se le cayó el techo porque no quiso arreglarlo, por negligencia. ¿Fue la voluntad de Dios que se cayera el techo? No, fue la negligencia nuestra que se cayó el techo. Ay. Colosenses 3:10, ¿quién lo tiene? ¿Alguien me lo lee, por favor? Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Espérese. Revestidos De nuevo. La palabra revestido, ¿qué significa? Vestirse otra vez. Vestirse otra vez. Significa que ahora ¿qué? Es nuestra responsabilidad ¿qué? Revestirnos. Y la palabra vestir viene ¿de qué? De conducta, de acciones, de forma, de carácter. ¿Qué nos dice ahora? Que la forma que estuvimos vestidos. Pero espérese, ¿a quién le está hablando Pablo? a la Los iglesia. creyentes. A los creyentes. ¿Cómo es posible si ya Dios hizo todo en nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada? ¿Qué hace Pablo diciéndole a los creyentes? Que se revistan. Si ya Cristo hizo todo por nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿qué hace diciéndole que se revistan? Significa que si los llama a revestirse, es que la vestimenta que tenemos no es apropiada, sino es el orden de Dios. Y si nos dice que nos revistamos, significa que hay una vestimenta que está disponible mejor que la que nosotros hemos tenido. Claro. Amén.
Y el orden aquí es que nosotros tomemos esa responsabilidad. Y dice cómo, creado qué, Creado que no creó. El cual conforme a la imagen del que lo creó. conforme a ley. ¿Qué dice? La imagen del que lo creó. Hagamos al hombre como La imagen. a nuestra imagen. En otras palabras, que ese hombre creado, si ha sido creado conforme a esa vestimenta, conforme a la imagen de Dios, significa que ahora podemos ser con el carácter de Dios. Que cuando nos vestimos de esa vestimenta, nuestra forma y nuestra vida es ahora conforme a la imagen de Dios. Entonces, por medio de Cristo, ahora conseguimos lo que el hombre perdió temporalmente. Significa que hay una imagen que Dios quiere que seamos creados a la imagen, revestidos, creados a la imagen de aquel, refiriéndose a Dios. Entonces, sí, la historia no es muy buena hablar de ella, porque mire todo lo que el hombre hizo. Desobedeció, pecó, trajo muerte, separación, pero mire, no se quedó ahí. Ahora hay que mirar la parte de la buena noticia. ¿Qué es lo que la palabra evangelio significa? Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Good news. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a incluir que en las buenas nuevas hay que hablar de que ahora el hombre puede ser justificado ante Dios por medio de Cristo. Y ya no tiene que vivir, ya no tenemos que vivir una vida de condenación, una vida de muerte, porque ahora en Cristo Jesús lo hemos reconciliado. Entonces Cristo trajo la reconciliación de esa imagen que el hombre perdió, que Dios siempre quiso que el hombre tuviera y permaneciera en él. Pero entonces ahora nos toca a nosotros la parte que a nosotros nos corresponde, de vestirnos, de conducirnos, de imitar a Dios, de disfrutar de esa santidad, porque se puede. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que Cristo vino y como vino sin pecado, Él lo logró. Sí. Pero ahora cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Él? Por su sangre, ¿qué? Al limpiarnos. Nos limpia. ¿Qué significa eso? Limpieza. Que ahora como mismo Jesús estuvo aquí sin pecado, nosotros no nacimos como Él, pero ahora por causa de Él, nosotros venimos a tener la misma forma. Lo único que en el caso nuestro, por causa de que nosotros hemos pecado, tenemos en nuestra mentalidad carnal aquellas cosas que nos atraen, que nos provocan, o sea, la tentación nos provoca, si no tenemos cuidado, pues caemos. Y de eso es lo que usted y yo tenemos que cuidarnos. Todos los días. Pero cuando nos vestimos con la vestimenta del Señor, esas cosas se pueden superar. Hasta el día que nos vayamos, el día que Cristo venga a buscarnos. Quiere decir que yo me puedo justificar y decir, bueno, pues que como yo tengo concupiscencia y tengo mentalidad, como dijo el apóstol Pablo, la ley del pecado en mis miembros, ahora me voy a justificar y decir, pues me voy a olvidar que puedo tener una vida de santidad y vivir como manda Dios, a justificarme ahora y decir, pues como yo todavía tengo esto, me justifico y hago lo malo y me escondo detrás de eso. Cuando la Biblia dice que nosotros podemos ser diferentes y tener la imagen de Dios en nosotros. El carácter, la vestimenta del viejo hombre. ¿Qué creen? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él. Ahí mismo en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, y da las características de la imagen Santo. del carácter de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Wow. Esa es la vestimenta. Cuando analizamos esas características, por lo menos esas nada más, ¿alguno de nosotros estaremos teniendo problemas con ellas? Pero note lo que dice, vestidos Nos tocamos. de estas cosas. Escuche bien, es una revelación para algunos, pero esta es la realidad. Si dice que vestidos de esta vestimenta, en otras palabras, nuestra forma de ser como lo que dice ahí, si ahí dice que se puede, se puede. No me diga a mí que no se puede. Se puede. Si dice que se puede, es porque se puede. Nunca la Biblia, nunca Dios, vamos a ponerlo de esta forma, va a inspirar algo o mandar a escribir algo en su inspiración divina que Él sabe que usted y yo no podemos hacerlo. Ponerle carga a la gente que no puedan llevar, eso es injusticia. Decirme a mí, Dios, pues tú puedes ser santo, sabiendo Él que yo no lo puedo ser. ¿Usted cree que Dios trabaja así? No. Entonces llegamos a la conclusión de que si no hay cambio en nuestras vidas, que si no caminamos como dice Dios, que si no tenemos la imagen de Dios demostrada en nuestra vida, no es por causa de Dios, es por causa nuestra. Somos nosotros. Amén. Que no hacemos la parte que nos corresponde. Sí, Señor. Y surgen dos cosas. Vivimos una vida de tragedia, de amargura, por causa de que hay cosas que nos están abatiendo. Y lo otro, oye bien, es que esas cosas son peligrosas para la salvación. De acuerdo al capítulo 59, verso 2 del libro de Isaías, el verso 1 dice que la mano de Dios todavía no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Pero verso 2 dice, lo que está surgiendo es que el pecado que nosotros cometemos no está permitiendo a Dios oír, ni está permitiendo su mano salvar. ¿En serio? Por eso es que Dios, conociendo que nosotros, el ser humano, mientras estemos en esta tierra, aunque le sirvamos, Él sabe que es para nosotros humanamente poco difícil. Ahora incluye lo que le llama arrepentimiento, reconciliación y perdón dentro del servicio a Dios. Porque Él sabe que hay cosas que voluntariamente no rectificamos y nos llevan siempre a caer en un círculo vicioso, del cual uno de los versos dice que el hombre está viciado, el hombre viejo está viciado. Entonces, ese círculo vicioso siempre va a estar ahí hasta tanto no adoptamos la vida que Dios manda. Y lo otro es que nos mantiene con Dios en una vida no en comunión como Dios desea. Y no disfrutamos. Es que siempre la persona
cristiana que siempre está cayendo en tentación, está haciendo cosas que a Dios no le agrada, sabiendo, no tiene una relación genuina con el Señor. Porque el pecado está haciendo separación entre Dios y nosotros. ¿Acaso Dios nos quiere separados de Él? No. ¿Quién es el que nos quiere separar? El pecado, la carne, el diablo, el mundo. Los enemigos que tenemos, los enemigos que siempre están buscando que usted y yo mantengamos una separación de Dios, están siempre al tanto de querernos mantener ocupados y caer. Pero ahí es donde entra su parte y mi parte, de no permitir que el pecado, y naturalmente todo es con la ayuda de Dios. Pero si usted y yo no iniciamos el querer cambiar algo en nuestra vida, escuche bien esta revelación, Dios nunca va a imponer el cambio en su vida o en mi vida. Así que si yo quiero vivir en pecado y no quiero cambiar eso que a mí me gusta hacer pecaminoso, Dios no se va a envolver. Porque Él no puede imponer la libertad que Él me ha dado, que nos ha dado a nosotros, establece que Dios no puede violar lo mismo que ya estableció. Y tan pronto, si lo hiciera, Dios no lo va a hacer. Pero si Dios lo hiciera, que dijera, te voy a cambiar aunque tú no quieras, está violando lo que ya estableció. Y entonces, ¿qué surge ahí? Se contradice Dios. Tenemos ahora un Dios contradictor, que dice esto lo quiero así, y si no es así, no es aceptado. Pero viene otro día y dice, bueno, ya que tú has tratado, te veo como... No sé. De la explicación de vestidos y revestidos, yo lo que entiendo, si ahí dice revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, yo lo entiendo de esta manera, que cuando habla de vestidos y revestidos, es la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo. No sé. Bueno, sí, bueno. Para poderse usted revestir, tiene que tener un vestido. El vestido nuevo, cuando se refiere metafóricamente, porque es metafórico, como nos vestimos es en el orden nuevo que Dios ha establecido. O sea, la forma, cuando Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos transformarnos? Tenemos que renovarnos. ¿Cómo podemos renovarnos? Sacar lo que antes era nuestra forma de entender y traer a nosotros el entendimiento del Señor. Esa es la transformación. Cuando hablamos de vestimenta es lo mismo. Vestimenta es la forma, la conducta, cómo es que debemos vivir y estar. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que ser a través de lo que Dios ha establecido. La palabra, el Espíritu Santo en nuestras vidas, la ayuda que los hermanos, la hermandad cristiana nos brinda, nos aconseja, para que podamos todo en el Señor poder adquirir esa transformación. Nadie puede ser transformado si no hay una renovación. Y básicamente ese texto tiene que ver con ese mismo. La palabra es la que utilizamos, que nos va a dar la forma en cómo debemos conducirnos ahora en el Señor. La palabra sí es parte de la vestimenta, es la vestimenta que usamos. Porque la nueva vestimenta tiene una forma, el orden de Dios, de cómo vivir. Entonces, cómo podemos vivir es la nueva vestimenta que Dios le agrada. Y esa vestimenta conlleva las enseñanzas bíblicas necesarias para ser transformados. En sí la palabra tiene que ver, pero la vestimenta, si usted busca el contexto dentro de la definición
de lo que es vestido se refiere a la forma de conducirnos, las obras justas de los santos. Quiere decir que el vestido nuevo es las obras de acuerdo al orden de Dios, lo que debemos hacer. La transformación nuestra no puede venir a menos que no sea por otra cosa. Porque si no recibimos lo de Dios para ser transformados, no hay nada que nos pueda transformar y llevarnos a como Dios dice que debemos vivir. Esto tiene que ver con eso. Ok, la número 11, página número 11. Creo que leímos de esto la semana pasada. Sí, nos quedamos en la Podemos 13. leer tampoco hasta la sorpresa. Ok, vamos a hacer un repasito de arriba. La posibilidad de la tentación. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue dejado en el jardín para que el hombre fuera ¿qué? Probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario. Se le puede poner al lado ahí libre albedrío. Libertad para escoger. Ahora bien, note bien esa palabra probado. ¿Se acuerda que hablamos hace poco en la iglesia en una de las enseñanzas? Que a veces somos probados. La Biblia dice que nuestra fe es probada. Yo creo que en gran mayoría de los sucesos donde habían la gente de Dios pasar por momentos como Daniel, los 3 jóvenes hebreos, fueron sucesos donde su fe fue probada. ¿Que Dios pudo evitarlos? Sí, Él podía hacerlo. Porque Dios podía evitar que los 3 jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego fueran echados al horno de fuego. Él lo podía evitar. Él podía evitar que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Él lo podía evitar, pero lo permitió. Pero dentro de esa prueba, vemos que ahora estos hombres de Dios probaron que en medio de la prueba y de la adversidad se le puede ser fiel a Dios. Los 3 jóvenes hebreos pudieron haber decidido darle 80 veces la imagen que el rey creó. Abrazarla, besarla y chinearla. Pero decidieron que ser fieles a Dios. Escúcheme, importante. La fidelidad a Dios, nuestra a Dios, no depende de lo que Dios nos pueda librar. Depende de la determinación nuestra de agradar y ser obedientes a Dios. Eso usted lo debe estar anotando, es importante. No depende de que Dios nos libre. La fidelidad a Dios no depende de lo que Dios nos pueda librar. La fidelidad a Dios va a depender de nuestra determinación de ser obedientes y fieles a Dios. Porque note, ellos le dicen al rey, no nos vamos a someter a lo que tú dices. Nos libre Dios o no nos libre. ¿Sabe que muchos de nosotros, no, que Dios me va a librar, Dios me va a librar? No, que Dios tiene que librarme. No, en ocasiones Dios no nos libra, como nosotros creemos. Nos permite pasar por momentos. Entonces la determinación de ellos en ser fieles a Dios y obedientes no determinó de que Dios nos librara. Le dijeron al rey, nos libre Dios o no nos libre, no nos vamos a someter. Qué determinación, ¿verdad, hermanos? Y Dios sabiendo, conociendo el corazón, yo él sabía lo que iba a suceder, pero en medio de eso hubo una enseñanza para entender eso también. Hay mucho que hablar de ahí.
Porque luego usted ve los reyes, sacando tiempo para honrar al Dios de los hebreos. Tenga cuidado cuando seamos probados, que no está solamente para nosotros y para Dios ser honrado, que es lo principal, es para que también otros vean el testimonio de fidelidad a Dios. Eso pasó con Jonás, que por medio de lo que él hizo, lo que estaban en el barco. ¿Ay? Hay muchos escritos sagrados que nos dejan saber. Ok, entonces fue para ¿qué? Para probar al hombre. ¿Cierto? ¿Fue probado o no fue probado? ¿Usted sabe lo que pasó? Que la prueba no la pudo pasar. Pero es aprobado. ¿Usted cree que lo que Dios le dijo que hiciera era demasiado, que él no podía hacerlo? No. Lo podía hacer. Eso es lo uno. Es que optaron a hacer lo contrario. Porque Dios quería que sirvieran como, con un corazón como voluntario. A Dios no se le sirve por obligación. Permítame, eso no es ahora un derecho para no servir a Dios como Dios manda. Es que dentro de los que Dios pide que le sirvamos y cómo le sirvamos, Él no nos obliga. Por eso es que, escuche bien, Él hizo responsables a todos los que estuvieron involucrados en fallar a Dios. Porque le dio para escoger la libertad. Y ellos tenían las posibilidades y tenían en sus manos la decisión de decir: no, vamos a quedarnos fieles a Dios. Pero decidieron hacer lo contrario. Tengan cuidado con la tentación, que estamos hablando los martes. Tengo unos versos que quiero traer mañana por la noche a verlos, porque la tentación es terrible. Siempre el propósito de la tentación es hacernos caer y desviarnos del Señor. Cuídese mucho. El autor de la tentación, la serpiente, representa a esa gran serpiente, el diablo, y es su agente. Escuche bien, el enemigo utiliza lo que él tenga que utilizar. Espérese. Aquí hay algo de mirar. Satanás utilizó ¿a quién? Para tentar. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Utilizó la misma creación de Dios para hacer caer al hombre que él había creado. Escuche, Satanás utiliza la creación de Dios para hacer daño. Puede utilizar animales, creaciones, puede utilizar lo que él quiera. Puede utilizar al ser humano para hacerte caer y para hacerme caer. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que la lucha nuestra no es con carne y sangre, es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en los lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la facilidad de apoderarse del humano. ¿De quién estaba apoderado aquella legión? De un hombre, Un ser humano. Gadareno. Gadareno era que era de Gadara.
una región, un lugar, y estaba poseído. Se cree, de acuerdo, y esto es lo teólogos, de acuerdo a la gran cantidad de cerdos que fueron poseídos y murieron, eran los demonios que tenía aquel hombre. 2000. Espérense, salieron de la creación llamada hombre y se metieron en la creación llamada cerdos. ¿Recibió la enseñanza? Cuando el enemigo va a usar, tenemos que tener cuidado, porque detrás de lo que a veces, lo que surge, que pensamos que es normal, no nos percatamos que espiritualmente hay algo detrás, orquestando todo eso negativo que está viniendo. Entonces el diablo utilizó la serpiente, se apodera, se posesiona de diferentes cosas creadas. ¿Se acuerda que le hablé el domingo con relación al fuego que bajó y quemó a los 10 hijos de... murieron en el fuego de la casa, ¿se acuerdan? De Job. Ese fuego no vino de Dios. Ese fuego vino del enemigo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de lo que el enemigo va a hacer, de milagros y prodigios? Y créame, mucha gente no lo quiere creer. El enemigo quiere quitar a Dios. Siempre, pero siempre imitarlo para destrucción, para hacer daño. Él no le ofreció a Jesús: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Mi adorar. Está buscando adoración. Número 3, la sutileza de la tentación. La serpiente tuvo éxito en poner un interrogante en la mente de Eva. Un interrogante, ¿qué significa? Una pregunta. Que la puso a pensar, con que Dios de verdad, si yo hago esto, no voy a morir nada y voy a ser como Dios. ¡Wow! Tenga cuidado, que las tentaciones a veces se ven agradables, pero son perjudiciales. Codiciales. Puso todo bien a la mano de ella. Deseoso. ¿Dónde lo puso? Dice, en la mente. En la mente. ¿Sabes cuál es el territorio más fértil para el enemigo trabajar? La mente, su forma de pensar. Ahí viene el pensamiento. Y ese pensamiento, cuando lo entretenemos y lo cultivamos, es el que nos lleva a hacer lo que nosotros hacemos. Note que la única persona que hace algo sin que el pensamiento orquestre apropiadamente esa persona es la persona que está distorsionada psiquiátricamente. Pero toda persona que tiene una normalidad en su forma de pensar, tiene o tenemos que tener cuidado, porque esa forma de pensar imaginaria es una de las formas en las cuales el enemigo lo utiliza. Porque yo siempre digo, desde que él supo que el proverbista dice que de acuerdo a cómo pensamos, así venimos a ser, él entró por esa área. ¿A cuánto le han venido pensamientos negativos? A todos. Pero han llegado momentos donde han venido los pensamientos negativos y los hemos rechazado y no nos han dominado. Pero tan pronto el pensamiento negativo se apodera de nosotros, lo entretenemos, lo cultivamos, le damos auge, ¿a qué nos lleva? A ser de acuerdo a lo que el pensamiento quiso que hiciéramos. Entonces, cuando el proverbista dice,
de acuerdo a como el hombre piensa, así es, no es que el pensamiento imaginario vino y nosotros lo resistimos, lo desaparecemos, ese no es el que nos domina. El que nos domina es el que dice el apóstol Pablo en el libro, creo que de Filipenses, cuando habla que en esto pensar, en lo bueno, en lo puro, lo recto, lo amable. Sí, cuando dice en esto pensar, esa palabra pensar significa en esto es que debemos concentrarnos. Porque a usted y a mí me puede venir un pensamiento bueno y yo rechazarlo. Pero cuando nos concentramos en él, lo entretenemos, lo aceptamos, es el que nos va a llevar a que nuestra conducta sea tal y como hemos pensado. Por eso es que el apóstol nos enseña a que llevemos todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que todo pensamiento tiene que someterse al orden y a la voluntad de Dios. Si no es conforme a como dice el Señor y enseña su palabra, hay que rechazarlo. Permítame una revelación que tenemos que aprender. Si nos dice que podemos rechazarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo, significa que nosotros tenemos autoridad y derecho de hacer con los pensamientos imaginarios lo que nosotros queremos, o para bien o para mal. Entonces la conducta nuestra es categorizada de acuerdo a lo que nos concentramos. La intención de nuestro corazón depende de aquello a lo cual le damos agua en nuestras vidas. Eso es muy importante que lo sepamos. Porque ahí, por eso es que ahora volvemos otra vez a que Dios trajo castigo en la caída del hombre. ¿Pero por qué trajo castigo? Porque Dios los asumió a ellos que responsables por sus acciones. El enemigo trajo la tentación, pero la decisión de caer no fue del enemigo, fue del hombre. Si fuera que el hombre hubiera caído sin asumir responsabilidad por lo que hizo, hubiera sido injusto Dios castigarlos. Porque ¿cómo Dios va a castigar a alguien que no tiene responsabilidad? Muy importante. Entonces su pensar y mi pensar tiene que ser mantenido en el orden del Señor de la mejor manera posible. Que somos tentados en los pensamientos diariamente, unos más y otros menos. ¿No le ha sucedido que a veces usted no está pensando en algo malo y viene un pensamiento? En ese momentito cuando usted dice, yo digo, hay en nosotros lo que se llama, metafóricamente yo le llamo como un detector, la conciencia. Todo ser humano la tiene, pero también en el creyente hay un Espíritu Santo, hay un entendimiento, un conocimiento, hay una palabra de verdad que le hemos recibido. Todo eso se compagina para cuando venga un pensamiento negativo podamos decir, esto no es de Dios. Si aún el impío, dice el salmista, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe lo que significa? Que el mismo impío, aunque no tiene el Espíritu Santo de Dios, puede saber cuando hay algo que está mal y no está mal. ¿Qué hace huyendo? Porque reconoció que había algo que no estaba bien. ¿Entendieron esa parte?
Yo creo que si usted y yo la recibimos y la aplicamos, va a ser una garantía de victoria en nuestras vidas. Jamás caer en aquello que por tanto tiempo hemos venido cayendo. Tiene que ver con la tentación. Un pensamiento negativo es una tentación que viene, una provocación para hacernos caer. Usted nota, y yo notamos que cuando viene un pensamiento y lo rechazamos, no actuamos de acuerdo a lo que vino. Solamente cuando nos concentramos en él, lo aceptamos y decimos, ay, no hay nada malo hacerlo, y lo llevamos a cabo. Pero tan pronto usted y yo decimos, no, esto no es apropiado, esto no se debe hacer, esto no es de Dios, lo rechazamos, usted nota que no practicamos eso que ha venido a nuestra mente y nos quedamos como en el orden del Señor. Lo mismo para los pensamientos buenos. Cada vez que venga un pensamiento bueno, espiritual, algo del Señor, para hacer algo bien, póngalo en práctica para que usted vea. Usted y yo nos estamos dejando llevar por lo que hemos pensado. El pensamiento es poderoso, para bien o para mal. Por medio del pensamiento, la gente ha hecho grandes cosas formidables en esta vida. Pero por medio de los mismos pensamientos contrarios, han hecho barbaridades y crímenes. Tenga cuidado con ese corazón. Porque tan pronto llevamos el pensamiento, sea bueno o sea malo, al corazón, la conducta nuestra se va a convertir en lo que hemos permitido. Esto está bueno, esto voy a tener que cobrarle por esta clase. ¿Dónde estamos? Se nos acaba el tiempo. 7 minutitos nos quedan. Sutileza de la tentación. Número 4. O la sutileza, perdón, la 3, ¿verdad? Ya la vi. Terminamos eso. Eso de interrogante. ¿Sabe lo que se llama eso? Duda. Eso fue lo que hizo el enemigo. Le puso duda. Pero también el interrogante se puede utilizar para cosas buenas. Cuando le ministramos a la gente, mira, tú no sirves al Señor, tú sabes que un día nos vamos a esta tierra y sabes que Cristo vino para hacer. Le estamos poniendo un interrogante a la gente, para que piensen eso, para que lo analicen. Pero en este caso el interrogante fue negativo, con propósito de hacerlo caer. Tenga cuidado con la tentación, porque la tentación no siempre viene mal presentada. A veces viene bien vestidita, bien bonita. Codiciable. Amén. Por eso es que Sansón cayó. Dalila vino bien con una manita bien suavecita. Ay, papá, tú sabes. Óyame. Voy a tener otra enseñanza sobre Sansón. Yo quiero que veamos algunas cositas ahí. ¿Qué surge? ¿Qué surge después que Dios nos ha dicho que tengamos cuidado? ¿Qué surge cuando caemos? Lo que se comienza a perder. Mucho cuidado. El éxito de la tentación, Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron conocimiento de ¿qué? De culpa. Porque cayeron. Si usted no se siente mal por algo mal que ha hecho, hay algo mal con usted. Anótelo, esto le va a ayudar. Si hacemos algo malo y no nos sentimos mal por lo malo que hemos hecho, hay algo mal con nosotros. Y anótele al lado: conciencia cautiva. Conciencia cautiva. Cuando la conciencia está cauterizada, no tiene la habilidad ni nos ayuda
ni nos da la mano para discernir y tomar la decisión apropiada que debimos tomar. Escúcheme bien. La desobediencia, el pecado produce en nosotros dureza de corazón. Le voy a explicar. Cuando usted y yo continuamos haciendo algo continuamente, sabiendo que está mal, eventualmente el corazón se endurece. La conciencia se opaca y ya cuando lo hacemos de tantas veces, ya viene a ser normal en nosotros, y cuando lo hacemos ya ni creemos que lo que estamos haciendo está mal. Por eso es que una conciencia limpia es necesaria. Por eso es que un corazón limpio es necesario. Sobre todo un corazón con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. De no ser así, las tentaciones van a tomar ventaja de nosotros. El pecado va a tomar auge en nuestras vidas. La desobediencia, la separación, el hacer lo que en realidad Dios no quiere que hagamos. Cuídese mucho. El propósito de esa tentación es destruirte. El propósito de Dios es bueno para nosotros. Pero no porque Dios tenga buenos propósitos significa que se llevan a cabo. No de parte de Dios, porque ya Él quiere, de parte nuestra. Somos los que cerramos la puerta para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Se lo voy a comprobar? ¿Quiere que se lo compruebe? ¿No le dijo el profeta Samuel, o Dios, por medio del profeta Samuel, al sacerdote Elí: lo que yo había prometido en tu familia, ya yo no lo voy a cumplir? No porque Dios no quería cumplirlo, era porque el sacerdote Elí había permitido desobediencia, había permitido lascivia, había permitido desorden, sobre todo en la casa de Dios, permitiendo a sus hijos hacer lo que querían, contaminar los sagrados de Dios. Dios había prometido que lo iba a hacer. Ahora dice: yo tal cosa yo no voy a hacer, porque yo honro a los que me honran. ¿Usted piensa que eso ha cambiado? No. Sigue igual. Es muy necesario que esto lo entendamos. Está bien, Adán pecó, Eva pecó, el diablo es malo, la serpiente fue usada, que si esto, que si lo otro, y todo, muerte, separación, y condenación, qué sé yo, cuánto, el hombre viviendo por tantos años, alejado de... Está bien, todo eso está ahí, pero ahora ya ha cambiado. Hoy podemos vivir conforme al orden de Dios, sin tener que utilizar todo esto como excusa para escondernos detrás de eso. Permítame una cosita más. Si Dios hizo responsables a aquellos por su pecado, hoy en día Dios hace lo mismo. No crean que cambiamos. No creemos que hemos cambiado el orden de Dios. No, 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 no. Todavía Dios en este tiempo pecamos, somos responsables. El diablo tentó, yo soy responsable por caer. Porque el diablo me puede tentar, pero no me puede obligar a pecar. El mundo me puede tentar, pero no me puede obligar a que yo me involucre en las cosas del mundo. La carne me puede tentar, o sea, con las concupiscencias y las inclinaciones y las pasiones, pero no significa que yo voy a decidir hacerlo. Si yo lo hago, Dios me dice: oh, pero mira, como fue el diablo, no fuiste tú. No, que fue el mundo, no fuiste tú. No, que fue la carne, no. Nos hace responsables, porque la última palabra en cuanto a decidir si vamos a agradar a Dios o no, no depende del mundo, del diablo, ni de la carne, ni de aquel, ni del otro. Depende de nosotros. Yo decido si voy a ser fiel a Dios, yo decido si voy a ser infiel. Y por eso es que nos hace responsables.
Amén. ¿Entendieron esa parte? Muy importante. Así que no caigamos. Hagamos lo posible por no caer en tentación. El primer juicio, número 5. ¿Me acaba el tiempo? 31. Vamos a llegar hasta el 6, rapidito. El primer juicio. En la serpiente. Degradación. ¿Qué surgió con la serpiente? Dios le dijo, mira, te vas a arrastrar en el polvo de la tierra y vas a comer de ahí por el resto de tu vida. Número 2, a la mujer le dijo, dolor. Ay, 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 ay. Dolor Aumentará el dolor. y sujeción al hombre, al varón. Ósate. Para algunas mujeres la sujeción al hombre es peor que el dolor de dar a luz. Y la dama dice, Dios te bendiga y saludados. En el hombre, en el varón, ¿qué le dijo? Trabajo difícil en una tierra llena de ¿qué? De espinas hasta tu muerte. Espérese, permítame. Muchas personas dicen que el trabajo es castigo de Dios. ¿El trabajo no es castigo de Dios? Dios lo puso en el huerto y ¿qué le dijo? Que lo labraran. Sí, que el trabajo al hombre no fue cuando pecó. Lo único que ahora el trabajo que iba a hacer iba a conllevar dos cosas. No iba a ser en el mismo lugar donde estaban. Y lo primordial, no iba a ser tampoco con el privilegio que tenían antes. Porque antes de pecar, bíblicamente podemos determinar que el hombre iba a labrar la tierra del huerto del Edén, pero iba a disfrutar de todo lo que estaba allí, con la libertad. Ahora, ¿qué iba a hacer? Vas a disfrutar de la creación, pero la tienes que trabajar fuerte. Fuera del privilegio de estar en el huerto del Edén. Esa comunión con Dios, que es lo más terrible que el hombre pueda vivir, sin comunión con Dios. La D, en el hombre y sus descendientes, exclusión del árbol de la vida en el paraíso de Dios, póngale al lado temporalmente. ¿Por qué temporal? Porque vino Cristo. Cuando vino Cristo restauró todo. Recibimos dos muertes por causa de Adán. Espiritual, separación de Dios, y física. ¿Se acuerdan que les dije hace poco, creo que en las otras clases, que si el hombre no hubiera pecado, al Dios crear a Adán y Eva, hubiera podido existir la generación? Para mí yo creo que sí. No lo dice la Biblia, pero yo creo que sí. Lo único que la generación hubiera sido diferente. No hubiera vivido bajo. Permítame. Cuando Dios lo puso en el huerto, ¿qué le dijo? Multiplicados. ¿Cómo? Multiplicados. Y fructificar, ¿right? Antes del pecado. ¿Cuándo fue? ¿Antes o después? Antes. Quiere decir que entonces hubiera habido una generación de pecar y causar que ahora la generación que fuera creada estuviera bajo pecado. ¿Se ha puesto a pensar qué bonito hubiera sido que nosotros estuviéramos en existencia sin haber el hombre pecado? Permítame, si el primer hombre no hubiera pecado,
no hubiera habido una generación pecaminosa. Pero escúcheme bien, el diablo hubiera todavía existido, porque el diablo cayó primero que el hombre. ¿Entendimos? A causa del pecado fue que, 1 de Juan 3:8, ¿qué dice? Dice el que peca, ¿cómo es que dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero entonces, ¿qué dice ahora? Ahí está, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Hasta Cristo estaba el hombre sujeto a muerte. La muerte tenía victoria, el pecado tenía victoria sobre el hombre. Pero ahora Cristo vino, destruyó el imperio de la muerte. Qué lindo, iglesia. Analicemos eso. Ahí está la victoria nuestra. Entonces, es muy importante saber que el trabajo difícil se lo dio Dios, pero no el que le había dado anteriormente, ahora se lo dio diferente. Antes podías comer de todo lo que había en el huerto, ahora tienes que trabajar para poder comer. Así que cuando yo vea a Adán, le voy a dar un abrazo. Rompe costillas. Las damas, cuando vean a Eva, no le hagan las greñas, un abracito. Por causa. Permítame, podemos, es que hay tantas cosas que vienen, ¿verdad? Si el hombre tuvo que ahora trabajar para poder soportarse en una tierra diferente, tierra normal, imagínense cómo hubiera sido la forma de creación sin haber pecado. No es que no se podía trabajar en lo que Dios no ha puesto, pero no tuviéramos que hacerlo en la forma que se está haciendo. Porque ahora para poder comer hay que trabajar. Estoy seguro que si en el huerto del Edén Adán y Eva decidían ese día no hacer nada, todavía tenían el privilegio de comer de lo que había allí. Por eso es que cuando lo veamos hay que abrazarlos. Entonces la mujer tiene dos cositas: dolor y sujeción. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Que cuando la mujer en la congregación calle, porque no le es permitido a la mujer enseñar ni tener dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Eso le ha utilizado muchas religiones para privarle a la mujer que enseñe, que predique, que hable, cuando en realidad eso, en ese contexto, tiene que ver con esto, con la sujeción. Por eso es que Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer. Su Biblia no es que está diciendo que es el dictador de la mujer, que es el abusador de la mujer, no. Porque el Señor, dice Pablo, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Quiere decir que los dos nos necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Se me acabó el tiempo. ¿Y quién es el otro? Padre, gracias. Te damos el honor y la gloria una vez más. Nos despedimos dándote a ti el honor y la gloria. Gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad preciosa a través de ella, conocer estos principios para que cada día te honremos, conozcamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.